Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Vayigash, para allá con Haftara. Esta para allá de y se acercó, porque así es que dice en hebreo, y se acercó. Y se acercó porque comienza la primera oración y se acercó a él. Y dijo Yahudá. O sea, Yahudá se acercó a Yosef. Y comienza a hablarle a Yosef de una manera en la cual el resultado dio un efecto que ni tan siquiera Yahudá pensaba que iba a causar. Sino que Yahudá, me imagino que se siente hablándole a alguien, intercediéndole a alguien, clamándole a alguien, para que su hermano Benjamín no quede preso como esclavo en la casa de el Paró. Y comienza a decirle, oye, usted nos preguntó si teníamos padres, si teníamos hermanos. Nos dijo que si nuestro hermano menor no viniera con nosotros, usted no nos iba a recibir. Hicimos todo lo que nos pediste. Sabemos en la situación que nos encontramos, pero yo salí como fiador de mi hermano, así que escógeme a mí y déjalo a él. Porque lo que va a pasar en la vida de mi padre, si no ve a su hijo, yo no lo quiero ver. Y aquí vemos todo ese contraste de si pudiéramos trazar una línea de aprendizaje en toda esta porción, sería dar el ejemplo. Dar el ejemplo. O sea, en la parasha anterior estuvimos hablando de que Yosef, lo más seguro como ser humano, le pasó por la mente todas esas cosas. Al ver a sus hermanos, al principio cuando sus hermanos llegan por primera vez, los ve, no ve a Benjamín, le pasa por la mente que a Benjamín tal vez le pudo haber pasado algo, porque con la edad que ya Benjamín tenía que tener en ese momento, ¿cómo es que Benjamín no anda con ellos? ¿Qué está pasando? Cuando ellos comienzan a decir, no sabemos dónde está uno de mis hermanos, el otro está con nuestro padre, automáticamente Joseph dice, oh, ya siguen con la mentira. ¿Cómo que no saben dónde están sus otros hermanos? Si ustedes saben dónde está porque ustedes lo vendieron. O sea, está viendo muchos detalles de cómo los hermanos están diciendo medias verdades. Cómo a la misma vez quieren ser sumamente sinceros, pero sin querer decir todo para no quedar mal. Para no darle una impresión de negatividad a Joseph, y obviamente que ellos todavía no saben que es Joseph, a este gobernante de Egipto y a los que les rodean. Porque lo están acusando de algo lo acusaron de algo sumamente serio. Y todo esto, Joseph lo está viendo, lo está analizando, está escuchando cuando ellos de momento sienten ese remordimiento por lo que le hicieron a su hermano Joseph, que todavía ellos no saben que Joseph los está escuchando. ¿Cómo sienten ellos que realmente lo que les está viniendo es por causa de haber hecho eso? ¿Cómo Reubén les reclama y les acuerda que él les advirtió? Joseph
planifica algo, le da el resultado porque viene con Benjamín y utiliza esto como método para certificar realmente, para asegurarse realmente que ese que está ahí, al cual ellos llevaron, que dijeron que era Benjamín, realmente era Benjamín. Y para certificar también realmente si su padre Jacob todavía está vivo. Son dos elementos o dos dudas sumamente ahí que tiene Yosef que quiere asegurarse. Por eso, una de las cosas, ¿verdad? Que personas dicen, ¿por qué Yosef no fue? Y lo primero que hizo fue ir a visitar a su padre. Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué Yosef una vez lo le dieron el puesto de ser el líder único, unánime, para ejercer todo lo que tenía que ver con el almacenamiento de los alimentos y todo para cuando vinieran los 7 años de hambruna? Porque Yosef sabemos que estaba en un ajedreo y en una misión en la cual no podía por ningún momento podía dejar, que eso es una de las razones. Y otra por las que vemos, según todo el relato, que Yosef tiene una duda gigantesca de que si su padre Jacob todavía está vivo. No los, y por eso le pregunta a sus hermanos, ¿tienen un padre? O sea, para que ellos digan si realmente, obviamente, se sabe que tienen padre porque por algún lugar vinieron. Pero yo sé lo que quiere saber realmente es si todavía está vivo. Y aunque sus hermanos le dijeron que sí, él no les cree. Él no les cree. Y mucho más cuando pareciera que en el lapso de tiempo, en el cual pasó desde que Joseph los envió a ellos para que fuesen a buscar a Benjamín, pasó un lapso de tiempo que más hace tal vez dudar, hizo tal vez dudar más a Joseph. Dice, pues sí, oye, está aquí Shimón, su hermano, no es como para que ellos se tarden tanto. O sea, algo están planificando. Tal vez mi papá vivo no está y están buscando cómo montar algo bien planificado para venir acá a venderme un cuento. Y por eso pienso yo que Joseph utiliza esta estrategia de decir, voy a hacer que a ese hombre al cual ellos llamaron Benjamín, si es Benjamín, ellos, si realmente están arrepentidos de todo corazón y creen o temen todavía al Elohim de nuestros padres, yo espero, ¿verdad? Pienso Joseph diciendo, yo espero que ellos no hagan lo mismo que hicieron conmigo. Cuando Yahudá viene y hace esta súplica a Joseph, Joseph obviamente se desmorona. Se desmorona y yo me imagino Joseph cuando escucha a Yahudá, escuchó a Yahudá diciendo, mi padre nos dijo, 2 hijos me parió mi mujer. Y yo me imagino que esto de que le tuvieron que estremecer las entrañas, como decimos acá, a Joseph cuando le dijeron, o sea, 2 me parió mi mujer. O sea, está hablando de la mamá de Joseph, te está tocando. Y esto lo está haciendo Yahudá sin la intención directa. Pero, Joseph está sintiendo que
realmente por primera vez hay uno de entre todos sus hermanos que está siendo sincero con él, que está expresando arrepentimiento, que está hablando genuinamente. Y dice uno de ellos, lo que dice su papá, salió de mi presencia. Y puede ser que sin duda ha sido despedazado. Y hasta ahora no lo he visto. Y si llevas a este le sucede una desgracia, harás descender mis canas malamente a la sepultura. Y ahí comienza a decirle, la alma de este niño está pegada a su padre. Joseph ahí comienza a entender que ese realmente es su hermano Benjamín y que su padre Jacob está vivo. Que su padre Jacob está vivo. El resto lo conocemos. Joseph se manifiesta a sus hermanos, le dice realmente lo que ellos hicieron para que se dieran cuenta de que él era Joseph. Le dijeron, yo sé que ustedes me vendieron, yo soy Joseph, que ustedes vendieron a Misraín, yo sé que ustedes no lo aceptaron. O sea, y por eso digo, el ejemplo de que Joseph podía fácilmente decirle, no sean mentirosos, ustedes vendieron a su hermano menor. ¿Por qué ustedes no le dijeron la verdad a su padre? ¿Por qué ustedes no me buscaron? ¿Por qué ustedes no hicieron la intención de salvar mi vida? ¿Por qué ustedes todavía siguen mintiendo y diciendo que ustedes no saben dónde está su hermano menor cuando ustedes saben muy bien que ustedes lo vendieron a Misraín, cuando ustedes lo vendieron aquí a Egipto, a estos egipcios, a los cuales ahora ustedes vienen a rogar para comida? O sea, José se podía poner en esa postura. Y por eso digo, el ejemplo que nos da a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros también somos tentados en todas estas áreas. Nosotros también somos tentados en estas áreas cuando realmente a veces a nosotros nos hacen cosas o nos damos cuenta de cosas que se están haciendo que no son correctas y a veces tomamos esa actitud de sacarles en cara, de estrujarle los errores que han cometido en la cara, de sacarle, como decimos acá, los trapitos al aire. Y nos enseña a que nosotros no podemos ser igual que los demás. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Como José lo está manifestando aquí, dándole el ejemplo a sus hermanos, diciéndole, no teman, no teman. No teman por lo que me hicieron. Para vida ha sido todo esto. Y lo primero que José hace cuando llora, cuando le dice a sus hermanos que él es Joseph, la pregunta que le hace es, ¿vive mi padre todavía? O sea, ¿todavía vive Israel? Eso tal vez es una de las respuestas que nos da la Escritura para que nosotros comprendamos el por qué Joseph no se inmutó, tal vez, o por lo menos eso es lo que se puede deducir, en ir a buscar a su padre. Tal vez dentro de la mentalidad de Joseph estaban esas dos deducciones. Salieron de mi hermano, mi papá ya murió de sufrimiento y estos están por la libre creyéndose que el Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, va a seguir la promesa y la herencia por ellos. Se quedaron con todo, pero no tuvieron más remedio que venir acá porque hay escasez. Y esas dos preguntas que tal vez José tenía le fueron contestadas con esta manifestación
de Yahudá que se acercó. Y por eso también Yahudá nos da, o Judá, para que podamos entender Judá, también nos da un ejemplo. Un ejemplo nos da para que nosotros actuemos igual. ¿Por qué? Porque número uno, Yahudá dice, se acercó, Vayigash. Cuando nosotros nos acercamos en tefilá, en oración al Todopoderoso, tenemos que entender que tenemos que ir con la verdad. A veces yo me puedo sorprender, y hablo de mi experiencia, porque soy un ser humano. A veces yo me puedo, a veces hasta sorprender cómo hay cosas que a veces uno como que le habla al Todopoderoso y quiere como que obviar, porque a uno le da vergüenza, porque cree que no es la manera correcta de expresárselo, porque como si él no lo entendiera, como si él no lo supiera. Y por eso en la práctica y en el ejercicio uno va entendiendo que uno tiene que ir como Él nos ve. Él nos ve, dice la Escritura, una palabra simbólica, desnudo. O sea, cuando dice que todos nosotros estamos desnudos delante de Él, es que no hay nada oculto. No hay nada oculto, Él lo sabe todo. Él sabe cuando te dio enojo, cuando de momento empezaste a guardar rencor, cuando de momento quisiste decir algo como para quedar bien, pero realmente quedaste bien con el hombre, pero ante Él no. Cuando de momento estás desanimado, cuando quieres salir corriendo, Él lo sabe todo. Entonces, la mejor manera, como dice la Escritura, aquel que cree que Él es, acérquese con confianza, porque Él galardona a los que de corazón sincero le buscan. Entonces, venir ante el Todopoderoso con esa actitud de decir las cosas como son. Esto es lo que me está pasando, así me siento. Sé que está bien, sé que no está bien, me hicieron esto, eh, no lo considero justo, estoy enojado, me siento impotente, me gustaría a veces, porque a veces sucede que tal vez a mí es el único que me pasa, que me hacen algo que yo considero totalmente injusto, totalmente. Y entra esa impotencia de que a veces me ha dado, no todo el tiempo, pero reconozco que me ha dado ese instinto de pagar con la misma moneda. Ese instinto de decirle dos o tres cosas, de restregarle en la cara eh, lo mal y que a veces ha pasado. Entonces, el ir ante el Todopoderoso con esa sinceridad, con esa honestidad, sigue obrando y trabajando en mi vida. Me acerco a ti en confiado, que por los méritos de Yeshua me puedo acercar, porque en Él no hay condenación. En Él lo que hay es perdón y misericordia. Pero ante todo eso tiene que también estar la intención de querer apartarse de esas malas acciones y tratar de no volverlas a hacer. Como yo casi siempre utilizo ese lema conmigo mismo, cuando me pasa, y que también se lo aconsejo a otros. Y es un consejo que nos da Shaul y que casi siempre, o por no decir siempre, lo tengo en mi mente. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en el Mesías Yeshua. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en el Mesías Yeshua. Todo pensamiento que uno sabe que no está acorde con el Evangelio, con el carácter, el ejemplo que nos dio el Mesías Yeshua, y que vemos que aquí está transmitido también por la actitud de Yosef, tenemos que llevarlo cautivo. No podemos dejar que eso nos lleve cautivo a nosotros a cometer, a decir, a actuar o a expresar ciertas cosas que sabemos
que, como dice la Escritura también, en la ira no obra la justicia del Todopoderoso. Cuando uno obra influenciado por el enojo, influenciado por esa hambre o sed de hacer justicia por nuestras propias manos, ahí siempre va a haber un margen de que estamos haciendo las cosas no conforme a la voluntad del Eterno. Y por eso, a pesar de que estas tribus se separaron, porque esas tribus se separaron, ¿por qué? Porque había una tribu separada de las tribus de Jacob, que era Joseph. Esas tribus se separaron porque después Shimón estuvo separado de sus hermanos. O sea, ya era Joseph y Shimón separados. Y Jacob, anhelando siempre y deseando siempre ver el cumplimiento o tener la tranquilidad de ese cumplimiento que se le fue prometido de que en su simiente habitará o iba a habitar ellos en la tierra que se le dio a sus padres. Y el anhelo de todo padre que es que sus hijos estén en unidad. Vemos el resultado de esto. Joseph se le manifiesta, manda a llamar a su padre, se acerca, se reúne con su padre. Su padre lo ve, se alegra, se goza y a pesar de todo eso, antes de Joseph, antes de Jacob, ir a donde Joseph, ¿qué es lo que hace Jacob? Jacob va y dice la Escritura que Jacob va y hace un sacrificio ante el Todopoderoso. Eso es lo que hace Jacob. Dice en el capítulo 46 de Bereshit o Génesis. Y partió Israel con todo lo que era suyo y vino a Beersheba y ofreció un sacrificio al Elohim de su padre Isaac. Y buscó dirección, a pesar de lo que le dijeron sus hijos, a pesar de aún del testimonio, lo más seguro, de Benjamín. Fue y buscó dirección. Y el Todopoderoso se le reveló. Y son cosas que a veces uno se pregunta, ¿cómo Jacob, siendo un hombre, un patriarca, el Todopoderoso no le reveló a él la hambruna que venía para que se preparara? Sin embargo, se la reveló al Paró por medio de Joseph. Porque todo el plan del Todopoderoso, aunque a nosotros nos parezca, no sé, el ser humano siempre está buscándole, como decimos, la quinta pata al gato. ¿Y por qué esto no fue así? ¿Y por qué entonces aquello no fue así? No. Fue de esta manera y vemos que el resultado fue el deseado, el perfecto. Pero Jacob busca, y mira lo que se le dice a Jacob, la confirmación de que ese que está allá, que le dijeron que era su hijo, realmente es su hijo. O sea, que no es tampoco un cuento de sus hermanos para tratar de revivir y de no sentirse tan culpable por todo el sufrimiento que le han hecho pasar a Jacob. No, el mismo Eterno, el Todopoderoso, le reveló y le dice: no temas descender a Misraim, porque yo haré de ti allí una nación grande. Yo descenderé contigo, o sea, yo estoy en el asunto, a Misraim, y yo te haré también subir también. Y Joseph, o sea, está diciendo ese Joseph, pondrá su mano sobre tus ojos. O sea, dirá, estarás allí, descansarás, ya no descansarás en amargura, porque la tranquilidad la vas a tener. Y Joseph mismo va a ser el que te va a ver. O sea, en pocas palabras está diciendo, tú no vas a morir después que tu hijo haya muerto, no. Tú no vas a pasar por el sufrimiento de ver uno de tus hijos fallecer. Tú vas a descansar antes. Y ese es el anhelo de todo padre. Que
el proceso de la vida se dé como lo normal. No de que el hijo muera antes que su padre, sino que el padre no tenga que ver el descenso de uno de sus hijos. Porque eso sería decir que las tribus de Israel no iban a estar en unidad. Por eso en Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 28, habla de esa promesa, esa profecía que se le dio al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, porque con el transcurso del tiempo sabemos que las tribus, por decreto del Todopoderoso, fueron separadas por causa de la maldad del rey más sabio que pudo haber tenido Israel en carne hasta ese tiempo, llamado Shlomo o Salomón. Pero mira lo que dice. Entonces me llegó la palabra de Jehová diciendo, Ezequiel capítulo 37, verso 15. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues después otra vara y escribe en ella para Joseph y toda la casa de Israel, sus compañeros. Acuérdense, cuando habla de Yehudá, se está refiriendo Yehudá a Benjamín y a los Leví que habitaban en Jerusalén. Cuando se está hablando de Joseph, se está refiriendo a las 10 tribus de Israel restantes, incluyendo a Efraín y a Manasés. Dice, luego, únelas una con otra para que sean una sola. Y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñará qué significa para ti estas cosas? Les dirás, así ha dicho Adonai Jehová, miren, yo tomo la vara de Joseph y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y les dirás, así ha dicho Adonai Jehová, miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con una de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones, con que hay pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Esto se lo está revelando el Todopoderoso para dejarles saber que llegará el momento en el cual ellos ya no serán dos naciones divididas, aunque estaban dispersos en dos países diferentes, en dos reinos diferentes. Iba a llegar el momento en el que el Todopoderoso los iba a unir a todos ellos, los iba a reunir en su tierra y les iba a perdonar sus pecados. Y su siervo David, que nosotros ya hemos entendido que cuando se habla de David, no se está refiriendo al David ese en el cual reinó 40 años sobre Israel, porque la palabra David es amado. O sea, y mi siervo el amado, se podría traducir así. Será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo a Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo, el amado, David, será el gobernante para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos, o entre ellos para siempre.
Mi tabernáculo estará junto a ellos, seré yo su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Yuhebehei, santifico a Israel. En este momento de hambruna en donde estamos en la parashá, para las tribus de Israel, llegaron a Misraim y se encontraron con este rey que les proveyó y les dio vida. En el momento de esta haftará, en Ezequiel, están las tribus dispersas por su rebelión ante el Todopoderoso, por violentar el pacto, por no seguir las órdenes, los mandamientos, la instrucción y la Torá. Que es importante, porque eso fue lo mismo también que hizo los hermanos de Yosef, las tribus de Israel. No siguieron el mandato, ni el pacto, ni las instrucciones. Porque para muchos la Torá son más que los primeros 5 libros de la Biblia. Pero para el Todopoderoso, la Torá es toda instrucción que sale de su boca, que transmitió él a sus siervos, a los profetas, a los videntes, como se dice también. Vidente no del pensamiento que nosotros tenemos hoy, no. A Yosef, que fue un vidente, que fue un hombre que veía los sueños por el don que el Todopoderoso le dio. O sea, como él le dice a Paró, no soy yo, es el Eterno el que va a interpretar el sueño. A los profetas, a los siervos, a todos. Les transmitió instrucción, profecía, señales. Eso es Torah. A los apóstoles les transmitió Torah. Yeshua transmitió Torah. Pero para muchos todavía están en esa mentalidad en el que era antiguo. Y aquí la profecía dice que iba a ser ese pacto para que ese pueblo, que ya iba a ser uno solo, ya no iban a ser 2 naciones, ellos andaran en sus decretos, en sus estatutos. Entonces, en esta haftará que nos enseña esto, nos enseña también ese paralelismo que tiene con lo que pasó con Yosef al unir a todas las tribus. O sea, Yosef, representando a sus tribus, se unió con Yahudá, que fue el que se acercó a él, y llegaron a la contextualización de me voy a revelar ante ti y te voy a dejar saber que aunque ustedes me hicieron mal, aunque ustedes me vendieron, esto es para la preservación de su vida. Y yo sé que el que está escuchando y cree en el Mesías Yeshua dice, esto es lo mismo, pero lo mismo que Yeshua hizo. Y para complementar esta haftará, vamos a leer varios versos de lo que enseñaron los apóstoles, para que vean que no es nada diferente. Esto que fue profetizado en Ezequiel, vemos el cumplimiento de todas estas cosas cuando vinieron del exilio y aún cuando Mesías viene, lo enseña. Mira lo que dice Kefa. Kefa es uno de los que los confirma. Obviamente, nada más con leer cómo comienza la carta, dice a los dispersos, que están en la dispersión, o sea, a las tribus que están dispersas, que Todopoderoso los va a unir. Ya no de exactamente en la tierra, sino en ser un solo pueblo, una sola nación, para que habiten en esa tierra que se le prometió a sus padres, que nosotros sabemos claramente que en Hebreos dice que ellos sabían cuál era la tierra que ellos iban a habitar y sus descendientes, y no necesariamente era esa a la cual llamamos Israel, sino a la celestial. Y mira lo que dice claramente. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también el Mesías, o sea, dándonos el ejemplo
a seguir. Y Yeshua nos dio el ejemplo a seguir, sus pisadas. Pues para esto fuiste llamado. O sea, primero vamos a leer varios versos antes. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren, como el caso de Joseph, que haciendo lo bueno sufría, pero ¿qué decía? Pero Elohim estaba con él. Igual que Yeshua. Pero Elohim estaba con él. Y como el Todopoderoso estaba con él, Joseph, y estaba con Yeshua, por eso fueron galardonados por el Todopoderoso. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportar, esto ciertamente que es aprobado delante de Elohim. Pues para esto fuiste llamado, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Joseph no hizo nada justificable para que sus hermanos lo vendieran, para que sus hermanos lo trataran como lo trataban. Sin embargo, a pesar de todo eso, él no les quiso hacer justicia por sus propias manos, sino que todo lo dejó en manos del Eterno y dijo, no, yo les voy a dar un ejemplo de que yo no soy igual. En mí habita un espíritu que es diferente y les voy a dar el ejemplo para que ustedes sigan esa pisada. Dice, el cual no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. O sea, no pagaba con la misma moneda. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque ustedes eran ¿qué? Como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas, dándonos el ejemplo. Pero, ¿quiénes son realmente los que oyen a ese pastor? Los que quieren, los que son de él. Los que son de él son los que oyen a ese pastor. Mateo capítulo 15. Cuando se acerca esta mujer a pedirle un favor al Todopoderoso intercediendo por su hija que estaba gravemente atormentada. Yeshua le dice a ella, dijo, no soy enviado, sino a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también en Mateo capítulo 10, verso 6 dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios, de gracia recibieron, dad de gracia. O sea, el Mesías nos enseña que el cumplimiento de Ezequiel, él lo complementó, lo cumplió, y que ahora nosotros estamos llevando esas buenas nuevas como ovejas perdidas que éramos antes descarriadas, y ahora somos una sola nación, un solo palo en la mano de Todopoderoso, quien unió a la tribu de Judá con la tribu de Joseph y a todos los temerosos de las naciones y nos hizo
un solo pueblo. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Y en qué podemos contrastar esto, verdad? O ver la semejanza de esto con la parashá Vayigash. En esa unidad en la cual Mesías dice que es uno con el Padre. Cuando se acercan estos hermanos de Yosef, que Yosef se les revela. Yosef le dice a ellos, vete, busca a mi padre, vengan todos, o sea, no está diciendo vete, busca allá con nada más, vete, busca allá con mi padre, a toda su familia, a todos, tráiganlos para acá, yo los voy a poner en la tierra de Goshen, yo los voy a sustentar, yo les voy a dar de lo mejor de la tierra, porque todavía quedan 5 años y yo les voy a proveer para que ustedes vivan y no mueran. Cuando se entera ya, la casa del faraón, el faraón va donde Yosef y le dice, oye, qué bueno que llegaron tus hermanos y tu padre a verte. Manda y llámalos, dile que vengan todos, que tú les vas a proveer de lo mejor de la tierra, de lo mejor de Egipto van a comer y ponlos en la tierra de Goshen. ¿No acaso no es lo mismo? Las mismas, el mismo sentir, el mismo pensamiento. Y eso sucede también cuando estamos en unidad. Y el mensaje que hemos venido trazando sobre esta parashá de Vayigash y se acercó y de la Haftará es esta. Sigamos el ejemplo, las pisadas del Mesías. El Mesías vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dentro de ese ejemplo está el carácter que vemos en Yosef también, en que aunque sus hermanos lo traicionaron, aunque sus hermanos hicieron todo lo que hicieron, él buscó una excusa, un más allá, un propósito divino del por qué le pasó lo que pasó. Y aunque muchos nos impulsen hacia un abismo, nos vendan, nos traicionen y salgan de nosotros y nosotros lleguemos a ser siervos y esclavos, poniendo algo así tipológico, y lleguemos a ser o a caer a un nivel en donde pensamos que llegará el momento en donde el Todopoderoso levantará nuestra cabeza y ellos mismos tendrán que reconocer que en todo el proceso el Eterno estaba con nosotros. Y si en algún momento tendremos la oportunidad de brindar alguna ayuda o de interceder a favor de alguien, siempre tener esa actitud. Presentar todo y dejarlo en la mano del Eterno, aquel que es el que juzga justamente. Nuestro trabajo es dar el ejemplo, es manifestar el carácter del Mesías, es seguir sus pisadas según como Él obró, como Él trabajó, como Él solucionó las cosas. Y siempre que hablo de este tema me acuerdo de esa película que escuché, que leí, que la vi, que tenía varias partes y era en inglés, pero que el título decía, ¿qué haría el Mesías aquí? Y de eso de esa era la narrativa de la película, presentando escenarios en donde personas se encontraban en una encrucijada en que cómo iban a actuar. Actuaban basado en su emoción, en su justicia, en su impulso, o pensaban
qué el Mesías haría en esta situación, y según lo que dice la Escritura que el Mesías hizo o cómo realmente actuaría, entonces nos llenaban a nosotros de valor para actuar de la misma manera, aunque para el mundo pareciera que lo que estamos haciendo es ser un bobo, es ser una tontería, es siempre ser el mango bajito de todos, es ser eh, de todo menos listo. Pero como el que nos defiende es el Todopoderoso, pues sabemos que nosotros no tenemos que estar utilizando ninguna clase de elemento ni estrategia meramente humana como para querer quedar bien con los demás, cuando realmente sabemos que hay uno que es poderoso, que es el que nos fortalece. Y como dice, si alguno padece como ser seguidor del Mesías, gócese y alégrese. Malo es que padezcamos por ser como uno de los demás. Porque si aquel que sufre por causa del Evangelio es mejor porque tiene fruto y recompensa. Porque en el mundo también sufren. Lo único que sin esperanza, sin recompensa y para su propia perdición. Por eso, en suma y resta, por encima y por cualquier lado que lo vea, lo mejor es servir al Todopoderoso, creer en su Evangelio, creer en el Mesías Yeshua y seguir sus pisadas, siguiendo el ejemplo que Él nos dio para nosotros ser ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Pat.